Hola a todos, bienvenidos a esta actividad de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Hoy tenemos un conversatorio muy especial con Gabriel de Tasgal, muy actual sobre la situación que se está viviendo hoy en día en Israel. Y sin irme a muchas palabras, le doy la palabra a George Levy, presidente de la Confederación, para que dé la bienvenida. George. Buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nombre de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, organización techo y representativa de las comunidades e instituciones judías de Colombia. Darles a todos una cordial bienvenida. Esta noche tenemos el privilegio de contar con Gabriel Ventasgal. Gabriel es uno de los referentes a nivel mundial de geopolítica del Medio Oriente. A tan solo 4 días de haber comenzado la guerra entre Israel e Irán, es todo un privilegio poder contar con Gabriel. Muchas gracias, Gabriel, por haber atendido esta invitación. Entonces, el auditorio es tuyo. La dinámica de esta noche va a ser un espacio de 40 minutos para Gabriel, en el que nos va a contar de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos en el tema de la guerra con Irán. Y a partir de ahí, otros 40 minutos de espacio para preguntas. Gabriel, el auditorio es tuyo. Bueno, ante todo, gracias. Ustedes saben que tengo tendencias medio infantiles, entonces Marcos me dijo que intente mantener la seriedad. Pues lo voy a hacer, por más que no es mi naturaleza. Eh, Dicho todo esto, estoy en este momento trabajando en América Latina porque trabajo convencido con el Keren Kayemet Israel y estamos haciendo proyectos muy importantes para reconstruir todo el país, especialmente la zona dañada en el sur y en el norte. eh, por ejemplo, construyendo salas de escuelas para chicos en los kibutzim alrededor de la Franja de Gaza y en el norte, que hay que reconstruir mucho. Ahora vamos a empezar a trabajar para distribuir búnkers nuevos, así que ustedes todos conocen a Rosita, que es del Keren Kayemet de Israel en Colombia. Los que nos quieran ayudar, por favor, hablar con ella y felices de lo que estamos haciendo juntos. Así que comuníquense con Rositas para los que quieren ayudar a esta cruzada que tenemos de reconstrucción. Dicho esto, entonces lo siguiente. Voy a tratar tres temas diferentes como pie para la descripción de la situación. Lo primero es quién es Irán, pero no desde el punto de vista técnico, sino con respecto a nosotros. Lo segundo, porque era un peligro para nosotros este régimen, pero especialmente este régimen con la manifestación bélica. Y lo tercero, ¿qué fue lo que ocurrió hasta ahora? Entonces comencemos por la primera parte. En general, los judíos, la concepción teológica de nuestra religión está mucho más cerca del Islam chiita que del Islam sunita. Y el chiismo, que es la religión dominante en Irán, siempre fue más cercano a Occidente, por distintas cuestiones, entre otras por el pensamiento que en cada generación podía venir el Mesías, o sea, el pensamiento mesiánico y el pensamiento del líder que puede cambiar realidades es mucho más fuerte dentro del shiismo. A tal punto que históricamente Israel e Irán tenían grandes relaciones. Nosotros, por ejemplo, le debemos a Irán la construcción de tuberías de petróleo que van desde Eilat hacia el norte. Los dueños reales de esas tuberías son los iraníes. Nuestra relación con Irán se extendió desde la creación del Estado de Israel, especialmente durante el gobierno del Shah de Irán, del Shah Reza Pahlavi. Reza Pahlavi quería crear un Irán mucho más occidental y para eso empezó a hacer una serie de reformas occidentalistas muy fuertes que, al igual que en el caso de Turquía, tuvieron influencia especialmente en las capitales, en las ciudades grandes. Pero las periferias de Irán, al igual que las periferias de Turquía, eran mucho más conservadoras.
Y lo que ocurrió fue que el rechazo a las reformas occidentales provocó un movimiento de protesta liderados por religiosos que veían que el país era llevado hacia un lugar que ellos no querían, y este movimiento de protesta terminó en un golpe de Estado. Y en el año 79 tenemos la Revolución Islámica de Irán. Una de las manifestaciones de la Revolución Islámica de Irán es cortar con lo que había creado Reza Pahlavi, entre estas cosas, la relación con los judíos con Israel. En el marco justamente de esta relación hay que sumarle varias concepciones que son propias de este régimen, que no son temas menores. Una de estas concepciones se llama el concepto de Vilayat al-Faqih, y es el pensamiento que los líderes son, ¿cómo se llama? Que nunca se equivoca, son, bueno, nunca se equivocan. Ellos son Infalibles. infalibles, eso. El concepto de infalibilidad. Y bueno, ya lo saben, se entendió. Un concepto que viene de el Islam chiita. Conceptualmente cree que la religión tiene que estar gobernada por el primo de Mahoma, Ali ibn Abu Talib, y por sus descendientes, Hassan, Hussein y todo lo demás, la sangre real de Mahoma. Pero cuando esa sangre real se cortó, tienen un imán, un líder religioso desaparecido, que es el número 12, que es la mayoría de los chiitas creen que es él, que está gobernando a la humanidad desde las sombras. Pero él tiene en la tierra a un líder que es el líder que es la manifestación de ese gobierno, y él nunca se equivoca. Él lidera un gobierno de 12 personas que siempre tienen la razón. ¿Por qué es tan importante el concepto de Vilayat al-Faqih? Porque en este momento Israel está demostrando a los líderes que se equivocaron porque no pudieron responder al varapalo militar que Israel está haciendo. Ese convencimiento va a ser traducido con respuestas que a veces no son racionales. Si yo me creo que nunca me equivoco y no preparé el país para la guerra, e Israel hizo lo que me hizo, mi reacción puede llegar a ser no tan racional. Entonces, en principio, impusieron un gobierno que es de la siguiente manera. El líder máximo, en este caso Ali Khamenei, es el infalible. Y él tiene 12, o 11 más, o sea, son 12, que ellos gobiernan todo el shiismo. Tienen una guardia revolucionaria que es la encargada de mantener el régimen al poder y que tiene mucha influencia económica dentro de Irán. Además, tienen un ejército, que es el ejército paralelo a la Guardia Revolucionaria. Tienen un parlamento y hasta un presidente, que son los que administran el país. Pero tanto el presidente como los candidatos a diputados no pueden postularse si no reciben el visto bueno del Consejo de Sabios, que son los que están detrás de la figura de Ali Khamenei, del gran ayatollah. O sea, hay una especie de democracia, pero es una democracia digitada en donde los candidatos son aprobados o desaprobados. Y en general hay dos líneas ideológicas, los reformistas y los conservadores. Hoy el presidente es reformista, pero es reformista en la administración del Estado. Él no decidió, el presidente actual, no decidió que Irán vaya a una bomba nuclear. El que decidió ese tipo de políticas macros estratégicas de Irán es Ali Khamenei. Con respecto a los judíos, la versión del Islam que ellos defienden desde Irán es que tanto judíos como cristianos tienen un estatus de dhimmi. El dhimmi es aquel que cree en un solo Dios, pero que no cree en Alá ni en Mahoma como su profeta, y por lo tanto el dhimmi debe seguir ciertas normas. Y las normas son que puede vivir bajo el Islam sometido y pagando un impuesto por cabeza que se conoce como jizya. El dhimmi, por supuesto, que no puede crear un Estado propio. Y el judaísmo y el cristianismo como religiones son vistas como religiones anuladas, que fueron reemplazadas con la llegada del Islam. Las religiones que rigen, que es el Islam, se conocen como Din al-Haq, la ley que rige, y el judaísmo, el cristianismo son Din al-Batel,
religiones que han sido anuladas con la llegada del Islam. El judaísmo es una religión, no es un pueblo, y ese pueblo ocupa Tierra Santa Islámica o Dar el Islam. Siendo así, tanto Irán como Hezbollah como Hamas no aceptan ningún Estado judío en ninguna frontera. Entonces, esa es la concepción teológica del régimen. Esto importante reseñar. No es que es un tema momentáneo. El régimen iraní, desde que asumió el poder en el 79, tiene como misión dos cosas. Una, destruir el Estado de Israel. Y segundo, y no menos importante, expandir el chiismo. Porque los chiitas son el 15% del Islam y ellos se sienten perseguidos por los sunitas que son mayoría. Ahora, ¿tienen razón los chiitas de sentirse perseguidos? Tienen razón. Los sunitas durante años los han perseguido y los han intentado someter. Entonces, la lógica chiita es bastante comprensible en el punto de la persecución. Explicado esto, vamos a una segunda etapa. Hoy el Medio Oriente está dividido en cuatro tipos de fuerzas políticas. Hasta el 7 de octubre, la fuerza ascendente más importante, que se expandió más, peligrosamente más, que ponía en peligro a todos los demás, según los mismos países árabes, es el bloque chiita. Primero una cosa, como estoy viendo a parte del público, yo me voy a poner de otra forma, me voy a poner en forma de galería, así los veo a todos, pero díganme si estoy hablando demasiado rápido o si se entiende por ahora. ¿Va todo bien? Se entiende, sigue, está bien. No, pero si me lo digas tú que tú te tratas el tema, no me dice. A ver, que veamos. Su, ¿cómo está Su? ¿Se entiende bien, Su? Azul, Vale, muy bien. Entonces, bárbaro. Hola, Frida. Ok, miren, entonces, el Medio Oriente tiene cuatro fuerzas políticas. La primera, el eje chiita. Y el eje chiita era una expansión del chiismo que domina Irán, por supuesto que es el país chiita, pero también que dominaba los siguientes países. Irak, la mayoría de la población en Irak es chiita, la mayoría dentro de los musulmanes. Y ellos, como George Bush, hijo, pensó que era una excelente idea darle un voto a cada persona, ganaron los que son más. Y hoy en día el país está en manos de los chiitas, pero tiene milicias chiitas, algunas a favor de Irán y otras no tanto. El país no funciona demasiado en Irak, pero es parte del eje chiita. El otro que era parte del eje chiita era Assad en Siria. Assad no era chiita 100%, sino que era alawita, una religión que tomó el poder porque dominaban el ejército, pero que eran considerados hace 100 años chiitas. O sea que tenemos tres países chiitas: Irán, Irak, Siria. Súmenle el cuarto, Líbano, dominado hasta el 7 de octubre por Hezbollah chiita. Y después hay una isla de chiitas que domina el país en Yemen, que son los Hutim, los hutíes. Entonces, ese es el eje chiita. A ver, ¿ese eje chiita ama a Israel? ¿Se lleva bien con nosotros? No, lo acabo de explicar, ¿verdad? O sea que primero ahí tenemos el primer eje. Segundo eje, este es el eje de los grupos radicales islámicos que no quieren los estados modernos, sino que quieren crear un califato. Quieren destruir las fronteras después de la Primera Guerra Mundial y quieren crear un califato. Y estos grupos radicales islámicos son Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda, ISIS, lo que queda de ISIS, Ansar Beit al-Maqdis y demás. Este grupo también es enemigo de Israel. El tercer grupo son países que son muy radicales, pero que no hacen violencia de forma directa, sino que la pagan o la fomentan. Se llaman los grupos de los hermanos musulmanes. De los hermanos musulmanes. Son dos países, Turquía y Qatar. Dos países muy radicalizados que no hacen terrorismo de forma directa, pero que lo pagan. Más al caso de Qatar todavía. Estos tres grupos no nos quieren en el Medio Oriente. Y el cuarto grupo, que es un grupo que cada vez se acerca más a Israel, son los sunitas no radicales. Egipto, Jordania, el más moderado de todos, Emiratos Árabes Unidos, y un país hacia el cual íbamos a firmar la paz con ellos, que es Arabia Saudita. Y yo todavía creo que vamos a firmar la paz con Arabia Saudita de forma no muy lejana. Estos países sunitas no radicales se acercan a nosotros por varias cuestiones. La primera, le tienen miedo a Irán y a su capacidad nuclear. Segundo, ellos entienden que estamos viviendo un periodo postpetrolero
Entonces necesitan diversificar su economía y la economía de ellos se complementa con la israelí. Mohammed ibn Salman, rey de facto de Arabia Saudita, dijo en un chiste, hizo un chiste en Davos, en donde dijo, imagínense lo que podemos crear en el Medio Oriente con la inteligencia saudita y el dinero de Israel. Entonces se puede cambiar el Medio Oriente y vamos camino a eso. El 7 de octubre, el atentado, es un cambio fundamental hacia eso. Provocó un cambio fundamental en la reacción de Israel. ¿Por qué? Porque vieron que les conté que el chiismo quiere expandirse y había creado una medialuna chiita. Muy bien, la estrategia que tenía Irán la desarrolló uno de sus líderes, que era el líder de la fuerza Al-Quds, encargado de difundir el Islam por el mundo. Se llamaba Qasem Soleimani y Trump en su primera cadencia lo mandó matar. Y este hombre desarrolló la teoría que es la teoría del pulpo. Y es, nosotros, pulpo, Irán, somos la cabeza. Y nosotros vamos a desarrollar un arma no convencional o varias armas no convencional porque es la única forma de mantenernos en el poder. Si nosotros no somos tan fuertes, nos van a echar a nosotros del poder y además los sunitas nos van a comer. Para poder mantenernos en el poder, lo mejor es expandir el chiismo. Y lo vamos a hacer a través de una política de pulpo. Significa, vamos a armar a nuestros tentáculos, siendo que el más fuerte es Hezbollah, que tenía en un momento 200.000 cohetes y misiles. 100.000 soldados, 56.000 fijos. Vamos a rodear a Israel y a otros también. Y lo que vamos a hacer va a ser fomentar los problemas internos en cada país. Y si alguno nos quiere atacar en algún momento, nosotros vamos a rodear a ese ente para amedrentarlo que no nos ataque. O sea que si Israel nos ataca, va a empezar a llover misiles desde el norte de Israel, o sea, desde el Líbano, Hezbollah, o desde Hamas, porque está rodeado Israel y de esa forma Israel no va a querer atacarnos. De hecho, lo lograron durante años. Israel no atacó o no pensó quizás en atacar porque estaba Hezbollah, que era nuestro principal peligro en el norte, nuestro peligro más inmediato. O sea, la estrategia del tentáculo funcionó bastante bien para Irán. Y mientras, desarrollaban lo que desarrollaron. ¿Se entendió? Esta estrategia del pulpo se vino al demonio después del 7 de octubre. Porque el 7 de octubre uno de los tentáculos nos atacó, hizo la masacre que hizo, e Israel decidió responder destruyendo o atacando, debilitando a los tentáculos. Primero Hamas, que hoy está muy a la defensiva. Después Hezbollah, que está descabezado. Hezbollah no es lo que era. Israel dice que aproximadamente el 80% de su capacidad misilística ha sido destruida. No tiene líder. O sea, imagínense, eh, eh, a ver, miren, miren lo que voy a hacer. Marquitos Pekel, que ustedes conocen que es un profundo conocedor. Marquitos, ¿te acordás el nombre del líder de Hezbollah? Después del segundo que mataron, el tercero se me olvidó. Claro, Ni lo ven, leí, ni Marquito. aparece. Claro, Marquito no lo sabe. Sí, imagínense, el primero fue Hassan Nasrallah, que fue asesinado, matado por Israel. El segundo fue Hisham Safiadin, también asesinado. Ah, Y el que sí. es actual es Naim Qassem, que ni siquiera tiene el pedigrí para recibir un Viper. Entonces hoy Hezbollah está gobernado por alguien que no tenía una función real, por más que era el posible sucesor de Hezbollah. Al caer Hezbollah, cae inmediatamente, a las pocas semanas, Assad, porque Assad era sostenido por Hezbollah. Le hacen un golpe de Estado y lo voltean también a él. O sea que, fíjense lo que pasó después del 7 de octubre. Cae Hamas, cae Hezbollah, cae Assad. Caen los brazos del tentáculo. Y en octubre del 2024, el año pasado, a fin de octubre, Irán se quiere vengar del evento de Hassan Nasrallah y de los Vipers y nos lanzan 181 misiles balísticos. Nos lanzan especialmente hacia zonas donde no vivían personas. Y nuestra respuesta podía haber sido, si escuchaba una entrevista de esa época, yo dije, si Israel quiere atacar a Irán, tiene que hacer tres cosas. La primera, atacar a sus líderes políticos y militares. Dos,
atacar sus capacidades petroleras para debilitar aún más su economía. 3, atacar las instalaciones nucleares. No hicimos ninguna de las tres cosas. ¿Qué fue lo que hicimos? No lo hicimos, ¿saben por qué? Porque había elecciones en Estados Unidos. Lo último que queríamos es que nos acusen de que por nuestra culpa perdió Kamala Harris, que entre nosotros iba a perder. ¿Qué hicimos? Israel le debilitó a Irán de forma vital dos cosas. Una, la fabricación de misiles y dos, las capacidades defensivas. Israel destruyó buena parte de los sistemas S-300 que hace que Irán pueda defenderse. Por lo tanto, se creó una ventana de oportunidades. Irán no tenía defensas e Irán tenía una situación en donde su pulpo había caído. Fíjense hasta qué punto la diferencia. ¿Se acuerdan que voltearon a Assad? Y el nuevo gobernante, ¿ok? Ahmed Ashara, este hombre, ¿qué nos hizo a nosotros? ¿Nos atacó hasta ahora? No nos atacó. ¿Y por qué nosotros proactivamente le quitamos toda capacidad bélica? Según Israel, el 92% destruido. ¿Por qué Israel atacó a Ahmed Ashara? Si no nos hizo nada. Bueno, para prevenir lo que podía hacernos en el futuro si se asentaba. Sin misiles, sin barcos. Entre otras cosas, por lo que está pasando hoy, tenemos una carretera directa hacia Irán. Nuestros aviones de gasolina pueden subir al aire, ir hasta Siria, y los aviones F-35 cargan en el aire en Siria y siguen viaje a Irán y vuelven. Podemos perfectamente hacer un ataque sin que nadie nos moleste. Entonces, parece que en Israel le dieron la vuelta al avión F-35 y le hicieron un troquito para que tenga gasolina para ir y volver. Pero todavía no lo conocemos, sabemos que lo hicieron con Estados Unidos, pero es una idea israelí. Es decir, la caída de los proxies provocó una ventana de oportunidades y esa ventana de oportunidades se podía cerrar cuando Irán consiguiese nuevas defensas. Por lo tanto, si me escucharon en varias entrevistas durante los últimos meses, dije, para mí, Israel va a atacar Irán. Y si no va a atacar Irán, va a ser un acto de irresponsabilidad por parte del gobierno. Va a atacar a Irán. Israel atacó Irán. Muy bien, primera parte, terminada. Primera unidad de las tres, listo. Segunda. ¿Qué es lo que tiene Irán entonces? Muy bien. Yo me imagino que cada uno de ustedes en sus ratos libres arma bombas nucleares, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar así. Para armar una bomba nuclear necesitas dos cosas. Necesitas querer hacerlo y saber hacerlo. Intenciones y capacidades. No es un tema menor, ¿eh? No es una tecnología tan complicada. Es una tecnología vieja. Entonces necesitas querer hacerlo y poder hacerlo. Cuando digo querer hacerlo es poner a los científicos, poner las ganas. Entonces, ¿por qué quieren? Lo expliqué, porque necesita una capacidad para mantenerse en el poder. Pero también tenés que poder hacerlo. O sea, querer y poder. Es importante porque cuando uno dice, ¿para qué Israel ataca a los líderes militares del plan nuclear? Porque estamos atacando el deseo de hacerlo. Si matás a los científicos, ¿quién es el próximo científico que se va a voluntarizar para decir yo quiero dirigir el plan nuclear iraní? Es como ponerte una diana en la espalda. Estamos atacando el deseo de hacerlo, que es casi tan importante o parecido a la posibilidad de hacerlo. Entonces te necesitas tres cosas, perdón, dos cosas, intención y capacidad. Ahora, desde el punto de vista terrenal, necesitas tres cosas. Y ahora fíjense la importancia de lo que está ocurriendo. Lo primero necesitas o bien plutonio o bien uranio enriquecido. Y uranio enriquecido lo que es agarrás de la Tierra uranio, le haces todo un proceso y si vos enriqueces el uranio a 3,5% o a 5%, te sale una barrita que la metes en una central de energía eléctrica y te da electricidad. Enriquecer uranio a esa densidad es bueno y es aceptado y debe ser controlado por la Organización Internacional de Energía Atómica. Ahora bien, si tú lo que haces es enriquecer el uranio a 20%, podés argumentar que lo estás haciendo para estudios médicos. Y alguna gente te lo va a creer. Si vos enriqueces uranio
al 93,8% y enriqueces tu uranio 25 kilos, estás armando una cabeza nuclear. ¿Qué fue lo que hicieron los iraníes? Enriquecieron el uranio al 60-70% y se guardaron uranio enriquecido en esa densidad. ¿Por qué? Porque el proceso final, pasarlo de 60 a 93, dura semanas, dura mucho menos que el principio. Entonces ellos podían argumentar, no, lo tenemos por una cuestión de enriquecimiento, pero lo podemos cambiar. Ese es nuestro gran problema. Tenían uranio enriquecido para hacer 15 bombas nucleares, mínimo 9. O sea que ese componente lo tenían, ¿estamos de acuerdo? Segundo componente que tenían, vos necesitas saber cómo armar una cabeza nuclear. Porque no es que vos le pones en una puntita, le pones adentro el material enriquecido. Tenés que hacer un sistema para detonarlo. Eso los iraníes lo saben hacer desde hace años. Porque el padre de la bomba nuclear iraní es el mismo padre de la bomba nuclear pakistaní. Y lo tercero que necesitas para armar una bomba nuclear es tener un misil capaz de recorrer distancias, porque no es que vas con una mochila con una bomba nuclear. E Irán tiene o tenía al comienzo de esta guerra al menos 2.000 misiles balísticos, parte de ellos capaces de portar una cabeza nuclear. O sea que se dan cuenta que tenía los tres componentes para armar una bomba nuclear. ¿Qué es lo que faltaba? Tener la seguridad que la estaban ensamblando. Bueno, lo que dice el Servicio de Inteligencia israelí es que en las últimas semanas había más que un indicio que estaban ensamblando, aprovechándose de las negociaciones con Estados Unidos. Eso nos eleva a nosotros una alarma de que hay que hacer algo y hay que poner en funcionamiento la doctrina Begin. Menachem Begin, primer ministro de Israel entre el año 77 y el año 83, dijo en un momento, si un país anuncia su deseo de asesinarnos y accede a material nuclear con ese fin y nosotros le creemos, es obligación de cualquier gobierno israelí erradicar esa amenaza. Doctrina Menachem Begin. 1981, Israel destruye el reactor nuclear de Osirak. 2007, Israel destruye el reactor nuclear norcoreano en Siria. Ahora se está ejecutando la doctrina Begin. La diferencia es que en Siria y en Irak los dos países tenían concentrados en un solo lugar sus capacidades nucleares. Acá tenemos un país que durante 30 años desarrolló sus capacidades nucleares en 5 o 6 lugares diferentes y que tiene una capacidad misilística que no tenían los demás y que era una potencia regional militar que podía amedrentar a más de uno. ¿Se entendió la segunda parte? La amenaza de Irán era una amenaza real para nosotros. No era algo. Fíjense, Israel robó documentos. El Mossad robó los documentos. Hace unos años, ¿se acuerdan cuando Bibi Netanyahu presentó en un lugar con un montón de carpetas, como si estaban ahí? Era un show eso. Puso CDs, ¿se acuerdan? CDs y carpetas para mostrar que había robado todo el Mossad, todo lo que estaba ahí atrás, y mostró los planes nucleares con fines militares que tenían los iraníes. Una forma de demostrar que evidentemente iban hacia una bomba nuclear. ¿Y entonces qué pasó? Lo que ocurrió fue que el viernes muy tempranito a la mañana nos despertamos que Israel había puesto en funcionamiento un plan verdaderamente sensacional. Yo me imagino que lo que ha pasado en Irán desde el viernes va a ser estudiado o llevado al cine, porque si el tema de los Vipers fue un tema asombroso, lo que pasó en Irán es 10 veces lo que pasó. O sea, desde que pusieron bases de drones dentro del territorio iraní para atacar a los sistemas defensivos, hasta que filtraron información en la cúpula iraní sobre un posible ataque y la aviación, los jefes de la aviación se reunieron en un búnker para estudiar la respuesta posible y Israel atacó ese búnker descabezando la capacidad del liderazgo de la aviación iraní. La lista de acciones heroicas que hemos vivido en estos momentos es ilimitada. Israel lo que hace es atacar a Irán y la misión fundamental es atacar sus capacidades bélicas nucleares. Pero atacamos.
las capacidades bélicas nucleares y también atacamos a los líderes que llevan adelante esa operación, ya sea los líderes del Estado Mayor del Ejército, 3 en primer nivel asesinados, o sea, eliminados, los jefes de la Guardia Revolucionaria, ya ni sé el nombre de quién, porque lo van cambiando todo el tiempo, porque lo van matando, y por lo menos 10 científicos primordiales para el sistema nuclear iraní. Israel ha descabezado la capacidad bélica de Irán y también ha atacado profundamente las capacidades nucleares. Lo que pasa es que aún es temprano para decir si es que Israel cuánto daño le hizo. Por ahora, lo que nosotros tenemos es que sabemos que Israel atacó varias centrales nucleares, principalmente la de Natanz, que tenemos ahí, pero no sabemos si el daño es total. Atacó Parshin también. Y el problema para nosotros es este, la central de Furdú, porque está abajo de la tierra y supuestamente, y no sabemos hasta qué punto, Israel puede hacer algo con respecto a eso. ¿Por qué? Porque está abajo de la tierra y supuestamente para hacerle un daño total a Furdú tienen que actuar una bomba que se llama la madre de todas las bombas que la tiene Estados Unidos. O sea que supuestamente quien puede terminar el trabajo es Estados Unidos para eliminar supuestamente la capacidad nuclear de Irán, a menos que agentes del Mossad mañana tomen por la fuerza la central nuclear de Furdú y entonces es nuestra. Es complicado algo así. Pero hoy lo que les puedo decir es que no sabemos hasta qué punto la capacidad nuclear de Irán sigue en pie. Lo que sí sabemos es que Israel claramente atacó la intención de seguir con el plan nuclear. Porque los líderes están descabezados. Eso fue el ataque de Israel. ¿Cómo reaccionó Irán? Irán reaccionó lanzándonos más misiles balísticos. A ver, una cosa importante. Nos disparan de noche, no solamente para hacernos daño psicológico y no dejarnos dormir. ¿Ok? Hoy publiqué un post infantil en mi Instagram que decía, Am Israel High, el pueblo de Israel vive, pero tenemos mucho sueño, porque durante la noche nos atacan. También nos atacan de noche porque disparan la mayoría de misiles balísticos que disparan. Están hechos con gasolina y antioxidante. O sea, vos imaginate, 9 de la noche en Irán. Le tenés que poner gasolina antes de disparar un misil balístico y le pones gasolina y antioxidante porque salen de la atmósfera. Y entonces lo tenés que cargar. En el momento que los cargas, es un momento peligroso, pueden explotar. Si lo haces de día, hay más probabilidades de que explote. Y si lo haces de día, los satélites observan que estás a punto de disparar. Entonces lo hacen de noche para intentar disimular que van a disparar. ¿Me siguieron? Disparan esos misiles van afuera de la atmósfera, salen, y como van por afuera de la atmósfera, viajan más rápido porque no tienen el efecto del viento que los para. Y después bajan por gravedad también. Entonces te cae un misil balístico con 500 kilos de explosivos, de los cuales el 90 al 93% el sistema Flecha 3 puede derribar. No es cúpula de hierro sirve para cohetes pequeños, para misiles de largo alcance. Más aún que salen de la atmósfera, tenemos Flecha 3. Flecha 1, misil sale, lo derriban en el aire. Flecha 2, si el misil se desdobla y cambia de rumbo, Flecha 2 lo persigue. Lo que nos disparan es para Flecha 3. Salen de la atmósfera y vuelven a entrar. Por eso Flecha 3 actúa y una novedad buena. Cuando nos disparaba Hamas, nos dispara Qassam, a ellos les salen un cohete de ellos fabricado caseramente $1.000 y a nosotros cada anti-Qassam nos sale 50.000 y tenemos que disparar dos. O sea que para derribar un cohete de ellos que a ellos les sale 1.000, a nosotros nos gastamos $100.000. Ahora la novedad es que a ellos hacer el misil de ellos les sale más caro que a nosotros el nuestro. O sea que hemos cambiado la balanza de pagos. Nos sale más barato a nosotros lo que les sale a ellos. Y no es un tema menor, porque en octubre del año pasado nos dispararon 2.250 millones de dólares, que no tienen los iraníes. Supuestamente empezamos esta guerra con alrededor de 2.000 misiles. Dispararon 370. Hace un rato dispararon 5. Fíjense, 370. 40 ayer, hoy 5. Si la tendencia es esa, significa que le hicimos un daño a la capacidad misilística de Irán. De hecho, Israel dice, un tercio de las lanzaderas las destruimos.
que le hicimos un daño a la capacidad misilística de Irán y que ahora empiezan a contar los misiles para no desaprovecharlos. ¿Me entienden? Si tuviesen misiles de más, disparan, están disparando menos. Eso es una buena señal, espero que continúe. Si esto continúe, ya es tendencia. ¿Bien? Ahora, nos dispararon a centros poblacionales, están disparando adrede contra civiles. Nosotros estamos disparando contra los medios, contra los objetivos militares de Irán, están disparando a propósito contra centros poblacionales y como el éxito de Flecha 3 es del 90 al 93%, las destrucciones y los 24 muertos que hemos sufrido hasta ahora es por el peso de un misil que no estamos preparados quizás al daño que puede provocar en algunas ciudades. Porque desde el año 91 nosotros tenemos la obligación en Israel de construir casas con un mamad, con un refugio antibombas adentro de nuestra casa. Pero los edificios de Tel Aviv, muchos de ellos antiguos, tienen el refugio antibombas abajo. Y no sé si se acuerdan, pero la construcción en Tel Aviv no es en los barrios viejos de la mejor. ¿Ok? Si ustedes van al Dan Carton, que es un hotel que amo, las paredes del Dan Carton son mucho más fuertes que las paredes promedio de Tel Aviv. ¿Ok? Para que vean, y en general, en Colombia la construcción es más sólida. Nosotros tuvimos que construir rápido para poder captar una cantidad de olim y de inmigrantes, y la construcción en Israel lo voy a resumir de la siguiente manera. De los edificios viejos de Tel Aviv, clavas un clavo y provocas un cráter. O sea que te conviene no colgar cuadros. Este tipo de edificios no pueden soportar 500 kilos de explosivos. Entonces, si estás adentro del refugio, bueno, estás salvado. Y de hecho, buena parte de los muertos que hasta ahora fueron provocados por Irán fueron porque no estaban en refugios antibombas. El ejemplo más claro es la población de Tambra, de un poblado árabe israelí, que habitualmente le prestan menos atención a las indicaciones del gobierno central y una familia entera estaba fuera del refugio. Muy bien, esta es la reacción de Irán. Atacar a centros poblacionales. ¿Puede atacar de otra manera? Sí, lo vamos a ver después. Ahora, Israel, ¿qué ha hecho hasta ahora? Muy bien. Teniendo en cuenta el ataque de Irán y su respuesta, Israel sí puede escalar. Y hoy ya vimos una respuesta o un indicio. Y es que en vez de ir a atacar a las instalaciones nucleares de Irán, ataques al régimen. Hoy lo vimos por primera vez, creo yo, y es atacar a la televisión del régimen, que es de donde difunden la información. ¿Vieron la imagen de la musulmana chiita hablando a televisión con el dedito alto e insultando y de pronto el estudio atacado? Eso creo yo es un indicio de que Israel está atacando al régimen y le está mandando un mensaje y es, si ustedes siguen haciendo lo que están haciendo, ya no vamos solamente por las capacidades nucleares, sino que vamos también por el régimen en sí. Pero vos podés debilitar al régimen como está haciendo Israel, que lo está haciendo muy bien. Estamos debilitando mucho al régimen. Pero para que caiga un régimen tenés que tener un régimen débil y tenés que tener una alternativa. Y el problema que hay en Irán es que no es claro que alguien levante el guante y aproveche esta situación para voltear al gobierno. O sea que no estoy seguro que hay alguien para poder eliminar al gobierno de Ali Khamenei. Conclusión, dos cosas. La primera, no descarten entonces que Israel ataque a Ali Khamenei. Lo ideal para mí es que Israel lo tome preso y lo lleve a juicio a Israel. Eso sería la humillación mayor y no creo que ocurra. Lo segundo que quiero terminar diciendo es que hay dos objetivos claros que Israel se impuso y si no los cumple, la guerra actual no va a ser un éxito. Y los dos objetivos es eliminar la capacidad nuclear militar de Irán, uno. Y segundo, eliminar la capacidad misilística de Irán, dos. Si estos dos objetivos se cumplen, vamos a poder decir que los objetivos de la guerra se lograron. ¿Qué pasa con nosotros como población ahora? Bueno, hace 2 días hubo una encuesta que decía que los israelíes 89 al 90% están de acuerdo con el ataque contra Irán. Sabemos que estamos pagando un precio. El precio es meternos en los refugios y que nos disparen misiles. Lo sabemos, es el precio. La pregunta para nosotros es, si no lo hacemos ahora, lo van a hacer nuestros hijos.
Entonces tenemos que hacerlo ahora disfrutando de la ventana de oportunidades. Y para terminar, hace 5 minutos, Donald Trump se retiró de la sesión del G7. Puede ser que esto sea indicio a que Estados Unidos está camino a ayudarnos a terminar el trabajo físico que se manifestaría en que ataquen a Fordow. Muy bien, 3 temas diferentes y quemé 50 minutos. Muy bien, vamos. Gaby, primero que todo, magistral tu conferencia, como siempre. Aquí están todos escribiendo. Yo te voy a hacer unas preguntas, te ruego brevedad en las respuestas y después vamos a ir acá abriendo también el espacio a preguntas. Eh, primero, voy a hacerte una pregunta que es la siguiente. ¿Cómo ves tú que lo que realmente es una inmensa superioridad militar de Israel en este momento en la región, sin paralelo, la puede convertir en una victoria política que le dé seguridad e integración en la región, que sería lo que en últimas uno quisiera después de una victoria militar de estas? Creo que Benjamin Netanyahu está buscando para entrar en la historia no como el líder del 7 de octubre, sino como el líder estratégico del gobierno de Israel, dos cosas. Una, atacar Irán y desarmarla. Dos, firmar la paz con Arabia Saudita. Si esto termina con un acuerdo de paz que yo creo que sí se va a firmar, geopolíticamente cambiamos la situación de Israel y creamos un nuevo Medio Oriente. Yo creo que estamos viviendo días tan importantes o parecidos a la guerra del 67 o a la independencia de Israel. Es muy importante geopolíticamente lo que está pasando para el país hoy. Gaby, pero sigue ahí como una hormiga que no deja de molestar, pero la dificilísima situación en Gaza, que no tiene una solución. Tenemos 53 rehenes aún ahí y una guerra que no pareciéramos fuera a terminar pronto. ¿Cómo ves tú eso en el marco de lo que está ocurriendo ahora? Hamas tiene dos patrones, Qatar e Irán. Si los patrones de Hamas se debilitan, es de suponer que Irán va a estar más predispuesta a continuar con el siguiente proceso que vemos en la Franja de Gaza. La presión militar israelí ha provocado que Irán, que Hamas pida cese de fuegos, cese o que los acepte, cese de fuego a cambio de rehenes. Ya tuvimos uno en noviembre del 23. Luego otro hace poquito, ¿se acuerdan? A fin de año. O sea que tuvimos un segundo cese de fuego. Nosotros vamos, Marcos, hacia un tercer cese de fuego, en donde por lo visto van a ser 60, 70 días de cese de fuego y la liberación de al menos en la primera tanda de 10 vivos y de cuerpos. Significa, vamos hacia otro cese de fuego. Vos me preguntás a mí, ¿el ataque contra Irán aumenta las posibilidades de un cese de fuego? Sí. Puede ser que ahora jamás se sienta más debilitado y acceda a un cese de fuego para recuperar parte de los rehenes. ¿Significa eso que se termina la guerra? De ninguna manera. Israel no va a aceptar, por lo menos no este gobierno, la permanencia de Hamás en el poder en la Franja de Gaza. Y eso lo vamos a ver el fin de la guerra cuando tengamos una alternativa. ¿Quién va a gobernar en vez de Hamás en la Franja de Gaza? Bueno, 4 formas de medir qué pasa en la Franja de Gaza. Una, ¿liberamos a los rehenes? Tenemos que liberar a todos. Dos, ¿eliminamos la capacidad bélica de Hamas, los misiles y las personas? Esto es lo que estamos mejor. Tres, ¿eliminamos la capacidad de poder reorganizarse? Por ejemplo, la distribución de la comida. En este aspecto estamos trabajando ahora, por eso reparte la comida una empresa norteamericana. Cuarto, ¿tenemos un gobierno alternativo que no sea el de Hamas? Todavía no. O sea que ven que hay 4 factores que hacen que es probable que la guerra no se termine en breve. Mi evaluación, Marquitos, es que Israel va a seguir combatiendo la Franja de Gaza de forma esporádica, entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, hasta crear una realidad en la Franja de Gaza diferente a la que hay ahora. No va a ser una contienda bélica contundente y en el camino Israel, creo yo, está intentando provocar que algún día el sueño de Trump de reducir la población de la Franja de Gaza se concrete a través de la inmigración. Bueno, tenemos una tradición en estos Zoom que la primera pregunta la hace el gran rabino, pero le voy a dar ahí la palabra al cónsul general de Israel en Colombia, a Kobe Valer, para que haga su
comentario breve sobre lo que oyó y la pregunta que quiera hacer, querido cónsul. Vivi, por favor, desmutear a Kobe. I don't have too much to add. Thank you very much, Gabriel. It was very interesting to learn about the history. I want to say to Marcus and George and Vivi, thank you very much for organizing this important briefing, which explains better things that happening very far, but are very important for the whole world. This is what we said since the 7th of October. This is not just a war between Hamas and Israel. This is not just a war between Hamas and Hezbollah. This is a conflict that have consequences all around the world. And I think that we will see that in the next few days. I want to tell you that it's very important now, your support around the world for Israel. This is something that is very important also for us as a representative of this country around the world. We are standing, I think, in one of the most complicated moments since the establishment of the State of Israel. And people ask me about the civilians that are under missiles attack these days. I want to tell you, and this is our message, the people in Israel are gathered in a consensus those days that we are struggling a war that is something that we cannot avoid. This is something that we needed to do for a long time, by the way. But we will not change, we will not bend, or we will not change our ways of supporting. These days, we are totally gathered together to stay strong, and we will have more difficult days, I believe. But we are strong. We are strong. This is something unavoidable and something that should have happened in one way or another. It should have happened because Iran, as Gabriel explained, working very hard, especially in the last 15 years, to plan and activate operation to eliminate the country of Israel, not less than that. And if we don't stop them, like if we didn't stop Hamas in the 7th of October, they would continue until the elimination of the country of Israel. And that is why we understand that this is the time, this is the hour, and we are all together. So thank you very much for your support. And Gabriel, it was a fascinating explanation. Thank you very much. Good night. Muchas gracias, Kobe. Le doy la palabra al rabino y después al doctor Jaime Clark. Quiero aprovechar para darle un saludo a personas de afuera, a Dafne de Chile, a Saúl Levín de Venezuela por estar con nosotros, señor rabino. Gabriel, wow, no tengo más palabras porque en 50 minutos hiciste una historia larga, and to the point, realmente sin perder tiempo. Estoy de acuerdo que hay que ver la grabación de vuelta para aprender la lección mejor. Una pregunta. Veo una diferencia en ayer, anteayer, los primeros tanda de misiles los pudimos atajar todos y ahora de repente están pasando. Antes decían que la seguridad nuestra era 90-95% de seguridad y ahora están diciendo 80%. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la diferencia de la primera tanda, que no pasó nada, solamente el susto y la no dormida, y ahora sí le están pegando? Aunque esta noche los dos lo atajaron, pero el de anoche... Mira, Rabino, yo creo que hay dos temas. El primero, que tiene que ver con la respuesta no sé. Y esta respuesta no sé es que quizás están probando los iraníes algo que nosotros no sabemos por qué no tiene el éxito total que tenía antes, o al principio había tenido, pero nadie va a hablar sobre ese tema porque sería como publicar la receta para que disparen mejor.
Entonces, esa es la parte que no sé. Pero la segunda parte que sí puedo deducir es que los iraníes también dispararon hacia zonas con baja densidad de población. O sea, si vos haces lo mismo que hiciste al principio, en noviembre, y disparás para zonas donde hay menos gente, lo que estás buscando es no escalar. Le estás diciendo a Israel, ven que yo puedo disparar, no voy a disparar contra la población civil. Cuando quieren vengarse, disparan contra la población civil. El hecho que disparen hoy solamente 5 hace un rato, para mí es una señal que prefieren empezar a bajar los decibeles, quizá porque se la ven venir que aparezca Estados Unidos. Entonces puede ser que las primeras cantidades de bajas mínimas haya sido por el hecho que hacia dónde dispararon. Ahora están disparando específicamente hacia zonas determinadas. Entonces creo que ahí hay dos respuestas. Una relacionada con el no sé, otra relacionada con el deseo de no escalar. Y el deseo de no escalar es producto de menos víctimas. De todas formas, es importante recordarnos, ¿eh? No hay ningún país en el mundo que tenga flecha 3. Ninguno. Cualquier país del mundo que estuviese sufriendo lo que estamos nosotros sufriendo, tendría muchísimos miles de muertos. Imagínense ustedes lo que podría pasar con nosotros si Irán tiene o tendría una ojiva nuclear, lo que podría, el daño que podría hacer con nosotros si no nos dispararía misiles balísticos, sino algo más grave. Gracias, Raúl, un gusto Gracias. verte. Saludos a la esposa. Eh, Aprovecho también para saludar a nuestros compañeras de Chile, a Yael Gottlieb y a Daphne, que ya saludé. Siempre bienvenidas en nuestras actividades. Doctor Jaime Clark, tiene usted la palabra, por favor, breve pregunta y breve respuesta. Está muteado. Ya, a Ya. ver, Jaime está muteado. ya, Ahí, ahora sí. ahí. Sí, ahora Ok. sí, ahora sí. Bueno, primero que todo, Gabriel, lo que quiero es agradecer toda esta labor y la gestión que tú haces, porque en medio de tanta desinformación, tantas falsas noticias, pues tener una voz esclarecedora y con tanto conocimiento realmente es muy importante para todos nosotros. Yo te sigo hace mucho tiempo y realmente pues eso nos ayuda mucho a entender mejor la dimensión del asunto. Yo quiero hacerte dos preguntas muy breves. Una, ¿por qué no hemos visto una intervención clara, abierta y decidida de los Estados Unidos hasta este momento? Y la segunda, si el asunto, si el tema ahorita, pues siendo el conflicto con Irán y no estando de por medio el tema lastimero que es lo que tenemos con Gaza, si posiblemente el tema de la presión mediática y esa presión que se siente tanto en contra de Israel va a bajar un poco y se pueda atenuar. La segunda pregunta, yo creo que la presión mediática sobre Israel por ahora es mucho menor a la guerra en Gaza. Evidentemente, a medida que avance la guerra, va a haber mayor presión mediática. Pero existe cierto consenso que Irán era un problema, que Irán era un peligro. Por supuesto, van a tener ustedes a los mismos extremistas que dicen en medios de comunicación, por ejemplo, la televisión española, que Israel está haciendo un genocidio, ahora están adaptando el mensaje y diciendo que Israel era el agresor en este conflicto. Pero la verdad es que la presión mediática por ahora no está guiando la postura de Israel por ahora. Por ahora. Evidentemente, si empiezan a ver imágenes de 200 niños de un colegio muertos por una bomba errada de Israel, que puede ocurrir porque errores militares suceden, y ahí es probable que veamos otro tipo de agenda. Por ahora, creo yo, la presión mediática no es así. Además, hay otro tema. Irán no son los palestinos. Los palestinos, la estrategia con respecto a la Franja de Gaza fue atacar, retirarse, llevarse rehenes y utilizar la estrategia de decir, nos están haciendo un genocidio para provocar que gobiernos presionen a Israel y que los medios de comunicación presionen a Israel para abandonar el combate. Si Israel paraba la respuesta después del 7 de octubre y jamás se queda en el poder, jamás ganó la guerra. Por lo tanto,
la presión mediática hace su trabajo. Por lo visto, hasta ahora la guerra no quiere parar o no va a parar porque jamás está en el poder. O sea que creo que en el caso de Irán es más grave. Y además hay una diferencia y es que Israel declaró, nuestro objetivo es desarmar nuclearmente Irán. No es ir por la cabeza del régimen, por más que puede ocurrir. Siendo que si se consigue el objetivo de desarmar nuclearmente y desarmar a los misiles, supuestamente ya podremos cantar victoria y podríamos terminar la guerra. O sea, sabemos cuál es el día del fin, cuando se consigan objetivos en gran calidad. Lo segundo, eh, haceme nomás con la cabeza. ¿Tú crees que Estados Unidos participó en el ataque a Israel? A ver, ¿cómo puede ser que nosotros disparamos una bomba sobre Natanz y entramos a la Tierra como si fuese mantequilla con una bomba que nosotros no fabricamos? Alguien nos la dio. O sea que el arsenal bélico que nos dio Estados Unidos es contundente. Segundo, no creo que toda la información de inteligencia para poder ejecutar estas operaciones fueron sola de Israel. Alguien nos ayudó. Y tercero, hay un apoyo político diplomático. O sea que yo creo que sí Estados Unidos nos ayudó. Pero hay una realidad, el Partido Republicano tiene dos alas dentro del partido. El ala que es Donald Trump, Rubio, que dicen defender a sus aliados, y otra ala que es aislacionista, que no entiende por qué la política exterior norteamericana se ve supeditada a lo que dice Israel. El ala aislacionista no quiere que Estados Unidos entre en una guerra. Yo creo que lo que va a pasar es que Israel está haciendo el trabajo sucio. Israel asumió que la misión de él era reducir a Irán. Si Irán comete el error de atacar una base militar estadounidense en Irak, le va a dar la excusa perfecta a Donald Trump para meterse él. Y si no lo hace, creo que también van los Estados Unidos a terminar el trabajo. No me extrañaría que cuando ya esté débil Irán se meta a Estados Unidos, ataque Fordú y con eso se termine la acción bélica primordial. O sea que la intervención de Estados Unidos exista, sea puntual y luego se retire y eso va a hacer que el partido pueda funcionar. O sea, yo sí veo la posibilidad que Estados Unidos entre en este combate de manera puntual, quizás no de manera masiva, y también creo que Israel tomó la decisión estratégica de que el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. No hay nadie que lo haga, no hay nadie que lo haga mejor también, y no hay nadie que pueda soportar que su propia población esté dispuesta a pagar el precio de estar en los refugios durante tanto tiempo. Gracias, Gaby. Antes de dar la palabra a Lisa y después a Jacqueline, hay dos preguntas acá en el chat. Breve, por favor, Gaby. Una de Jesús Mata. ¿Cómo afecta a la región cómo afecta la guerra a la relación entre Irán y Venezuela? Y una segunda pregunta, si hay algún grupo de oposición dentro o fuera de Irán que podría, dado el caso, reemplazar el régimen islámico de Ali Khamenei. Bueno, la gran mayoría de líderes opositores y de opositores así viven en el extranjero. Se exiliaron. Entonces tenemos casi todos los líderes importantes exiliados. Parte de esos líderes financian a Vox, el partido de derecha o de extrema derecha en España. O sea que tenemos muchos exiliados afuera. Yo no veo adentro gente hoy organizada de tal forma o un líder capaz de llevar la bandera. Pero puede ser que surja y eso es una buena noticia. Está muy debilitada la oposición en ese sentido. Ahora, Irán en América Latina actúa de 5 formas diferentes. Lo digo rápidamente. Hace da'wah, acción social para crear conversiones al Islam. 2, tiene un medio de comunicación llamado Hispan TV que transmite en castellano. 3, le paga a Gracias. políticos. ¿Ok? 4, tiene relaciones con la interseccionalidad, con el etnocacerismo, o sea, con indígenas que quieren que les devuelvan las tierras a ellos. Y por último, está hasta el gorro metido en el tráfico y en el lavado de dinero. Hablamos de Venezuela y hablamos de un ¿qué? De un narcoestado. La dirigencia política de Venezuela es un narcoestado. De la misma forma que Cuba y Venezuela le dieron a chiitas pasaportes para que deambulen por nuestro territorio, por nuestro continente de manera libre, el hecho de que Hezbollah, Irán, sea debilitado, debilita también el lavado de dinero que se calcula en 300 a 500 millones de dólares que Hezbollah le lava a los narcos. Lo que está pasando en Medio Oriente es una mala noticia para varios, para Venezuela, para Cuba, para Colombia y también filosóficamente para Gabriel Boric y para Lula da Silva, que son aliados naturales
de posmodernistas y premodernistas. Valga la aclaración, Colombia no, el gobierno de Colombia tal vez sí. Eh, Lisa y Jacqueline, cada una su pregunta, por favor, Lisa. Gabriel, gracias. Eh, Definitivamente Irán fue humillado ante el mundo y su régimen. ¿Qué posibilidades tiene en este momento de que las retaliaciones no sean directamente contra Israel, sino en comunidades en la diáspora? Muy bien, ¿se acuerdan que yo dije que puede responder de tres formas diferentes Irán? Y no le expliqué porque les dije después lo explico. Muy bien, gracias Lisa. Lo coordinamos perfecto. Parece como actuado, pero no lo es. La primera forma de responder es lo que está haciendo ahora, de forma directa. ¿Estamos de acuerdo? La segunda forma de actuar es utilizando sus proxies. O sea que los proxies hagan acciones, pero hay un problema. Los proxies no quieren actuar o no pueden actuar. Hezbollah declaró, nosotros en esta no nos metemos. Pero lo ideal hubiese sido para Irán que los proxies hagan el trabajo para que ellos no paguen el precio. Y hay una tercera forma que creo que pueden actuar, y es que en general Irán se ha vengado de los judíos o de Israel en el extranjero para poder impedir enfrentarse a Israel en el Medio Oriente. Año 1992, volaron la embajada de Israel después que Israel matase a Abbas Musawi, líder de Hezbollah. En el 2007 mataron a israelíes en Burgas. El patrón de conducta de responder contra judíos o contra Israel en el extranjero es un patrón conocido. Por eso, entre otras cosas, nuestras embajadas y nuestros shlichim se están quedando en casa para no exponer su israelismo a alguien que quiera vengarse del varapalo que se están comiendo en Medio Oriente. Y por eso es muy importante aumentar las alertas, porque el patrón de conducta de Irán es conocido y no es un tema menor. ¿Puede afectar a las comunidades judías o a los aliados de Israel? Por supuesto que sí, y hay que tomarse la amenaza en serio. Lo que te puedo decir a nivel general es que si alguien quiere atentar contra Israel, te voy a hacer una pregunta al aire. ¿Dónde va a atentar? ¿En un país, por ejemplo, como Chile o en Argentina? Teniendo en cuenta las tendencias ideológicas de cada uno de los presidentes. ¿Dónde va a recibir más resonancia mediática? ¿En Argentina o en Chile? Argentina. Muy bien. Para mí, Argentina, Panamá, Paraguay son países que llaman más la atención porque alguien no hace atentados donde le dan de comer. Eh, Gracias, Gaby. Ahora la palabra tiene la Mora Jacqueline, otra persona conocedora de los temas que ha estado con nosotros. Mora. Ay, gracias, Gabriel. Verdad que me encanta verte, sé que has trabajado durísimo. Quería preguntarte con la decisión de Trump de expresar la necesidad de evacuar a Irán y el envío de aviones, ¿cuál crees que será la posición de Teherán. China y Rusia? Mira, yo creo que China no hace imperialismo por ahora en el Medio Oriente militar, hace imperialismo más que nada económico. O sea, China está expectante de terminar esta guerra, muy bien, ganemos los contratos para reconstruir. ¿Le puede afectar esto a China? Por supuesto, China compra en el mercado negro el petróleo de Irán. Entonces sí, en ese sentido le puede afectar. De ahí a que se lance a defender a los ayatolás lo veo lejano. Ahora veamos el caso de Rusia. Rusia es quien podría amenazar a Israel, defender a Irán y provocar una escalada, como le gusta decir en Perú. ¿La guerra mundial es inminente? No. Nosotros tenemos un acuerdo con Rusia bien claro. Es una de las cosas que hizo bien Netanyahu, hay un montón de cosas que no. Una de las cosas que hizo bien es lograr lidiar y ser aliado también de Rusia. En el caso de Rusia lo que ocurrió fue que Israel no le vende material sofisticado a Ucrania, cúpula de hierro, drones inteligentes, y a cambio Rusia nos deja actuar de manera libre en Siria. Yo no veo que Rusia, con los problemas que tiene en Ucrania, se meta a defender a los ayatolas por más que los quieran mucho o sean sus aliados. No veo a Rusia defendiendo a los ayatolas en este momento y más con las implicancias que puede hacer que Israel ayude a Ucrania. O sea que no veo la posibilidad de una guerra mundial, sino que veo la posibilidad de una guerra contenida en donde la escalada puede ser o bien la intervención de Estados Unidos o bien que Israel se lance y le agarre hambrecita, o sea, beteabón en hebreo, que le agarre las ganitas de aprovechar la debilidad de Irán para intentar derrocar al régimen. Tengo un poco de miedo
que ciertas ideas ultranacionalistas dentro de Israel digan, no solamente vamos por el nuclear, vamos a pegarle al régimen para voltearlo. No es nuestra misión. Nuestra misión es debilitar al régimen, no derrocarlo. Derrocarlo lo tienen que hacer la población iraní. Nosotros, nuestra misión es hacer lo que estamos haciendo ahora, y es dominar el espacio aéreo de Irán y machacar en donde nosotros pensamos que nos pone en peligro. Gracias, Gabriel. Bien, gracias, Gaby. La verdad, como siempre, te estamos esperando en Colombia hace mucho tiempo, te lo he dicho Sí. muchas veces. Esta vez todos te lo estamos diciendo. Señor presidente, por favor, dé usted cierre a esta excelente conferencia. ¿Puedo antes del Bueno, precio una cosa? George, un abrazo, gracias Marquitos por la invitación. Realmente ustedes saben que adoro la comunidad y seguramente voy a ir porque en el cargo también que estoy haciendo, Rosita me insiste todo el tiempo para que vaya a Colombia. Les vuelvo a recordar, yo como Gabriel me conocen hace varios años, me pongo la camiseta del Keren Kaim Israel y estamos haciendo un trabajo bueno, reconstruyendo el país. Les pido que nos ayuden, tienen una representante ahí, ayúdennos. Estamos realmente invirtiendo el dinero del pueblo judío en cosas que valen la pena. Orgullosamente lo digo. Gracias. don George. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Absolutamente privilegiados con este último par de horas. Gracias infinitas y te estaremos molestando nuevamente porque esto está muy agitado. A todos, muchísimas gracias por participar. Esperamos haya sido del agrado de todos ustedes. Felicitaciones a la Confederación por organizarlo tan rápido, tan eficiente. Vive. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Obviamente, gracias a Gabriel por siempre estar dispuesto y, como todos dijeron, darnos un resumen tan eficiente, tan rápido y que todos nos quede un poquito más claro. Entonces, con esto voy a darle cierre a la actividad. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y de nuevo síganos en nuestras redes para que no se pierdan ninguna de las actividades de la Confederación. Voy a cerrar. Chao, que estén bien. Muy buena noche.